dentro de una expresión. ¿Ya? No se me confunda. Entonces, empezamos con el famoso verbo ser o estar. Vamos a bajar esto para que esté en una sola. Ya. No se deben equivocar, es básico, elemental. El verbo ser o estar, to be. El verbo ser o estar, chicos, cumple dos funciones en esta unidad. ¿Cuáles son la primera función? El verbo cumpliendo la función, el verbo ser o estar cumpliendo la función como verbo. Y el segundo es el verbo ser o estar cumpliendo la función dentro de una expresión. Entonces, si va a estar el to be, podríamos decir, si va a estar el to be como verbo, obviamente su nombre va a ser verbo. Si este to be va a estar dentro de una expresión, ya no va a ser un verbo, sino va a ser una palabra. Por eso es importante tomar en cuenta qué función tiene cada palabra. Tiene la función de sujeto, tiene la función de verbo, o será una palabra que va a tener una función dentro de un complemento. Entonces, primer aspecto a tomar en cuenta. To be, esta palabra, si está cumpliendo la función de verbo, obviamente va a ser verbo. Si va a cumplir, va a estar trabajando dentro de una expresión, va a cumplir la función de una palabra. Ahora, sí, ahora vamos a hacer el estudio cuando trabaja como verbo, no como expresión. Luego vamos a ver como expresión. Cuando trabaja como verbo, lo diremos verb to be, verbo ser o estar. Ya lo ponemos su nombre. Y tenemos las formas. Ahora vamos a la siguiente palabra técnica, forma. Cuando hablamos de una forma, utilizamos la palabra forma dentro de su área, ustedes entienden, digamos, qué forma tiene, rectangular, triangular, etc. En cambio, lingüísticamente hablando, cuando hablamos de forma afirmativa, negativa o interrogativa. En el examen yo les puedo decir, complete vuelva las oraciones a la forma que le corresponda. Yo tal vez les pongo oración en forma negativa y que está en su forma interrogativa. Y ustedes tendrán que volverla a la forma positiva, por decirles. Entonces tienen que manejar las palabras. Entonces, una vez que sabemos que afirmativa, negativa e interrogativa son llamadas formas, ¿ya? El verbo ser o estar en la forma afirmativa se utiliza el is o la s con apóstrofo para el singular. ¿Qué significa esto? Que cuando haremos una cosa, esto está... no. Así para que se vea mejor hasta pedagógica. Así nomás lo vamos a tener que dejar. A ver aquí. A ver un poquito. Ahora sí, ya. Entonces, el is o s con apóstrofo es el verbo ser o estar que se utiliza para el singular. El ar o la r con el apóstrofo más la re se utiliza para el plural. ¿Cómo para el singular, para el plural? Cuando nuestro sujeto esté en singular,
y querramos utilizar el verbo ser o estar, podemos utilizar de cualquiera de estas dos formas, completa o contrastada. Si nuestro sujeto está en plural, utilizamos cualquiera de estas dos, ya sea completa o contrastada. Vamos a los ejemplos. Sabiendo que la estructura es sujeto, verbo, complemento, en esta oportunidad vamos a utilizar el verbo ser o estar, solo verbo ser o estar, no estamos tocando verbos de acción. Entonces, nuestro sujeto dice, asset account. Ya. Entonces, ¿qué ponemos? Dice, asset accounts. Nuestro sujeto está en singular. Por lo tanto, el verbo dice que para el sujeto en singular, el verbo es is. Important, complemento. Dice que si nuestro sujeto es en plural, dice asset accounts. Asset accounts. Si nuestro sujeto está en plural, pues dice el verbo debe ir en el are. ¿Por qué? Porque para el plural es are. Si yo deseo, utilizo el is, el are, o si no, utilizo las formas contrastadas y el complemento. Ahí yo tengo, chicos, una oración completa, siguiendo la estructura. El sujeto, el verbo que está con rojo y un complemento. El complemento puede ser cualquier palabra de acuerdo al sujeto y al verbo, que da sentido a la oración. Ahora, para la negativa, dice que si nuestro sujeto es en singular, van a utilizar el is not o el isn't. Si el sujeto es plural, van a utilizar el are not o el aren't. Vamos a los ejemplos. Sujeto más el verbo y el complemento. Entonces, types of accountants. Nuestro sujeto está en plural. Por lo tanto, si nuestro sujeto está en plural, dice que podemos utilizar are not o aren't. Yo he decidido utilizar en esta oportunidad contrastada. Aren't unimportant. Vamos. Y dice, para el singular es isn't. Entonces dice, the income isn't. Isn't. ¿Por qué? Porque mi sujeto es singular. ¿Qué sucede cuando hablamos en forma interrogativa? Si uno quiere responder o quiere hacer preguntas, que se llama forma interrogativa. Interrogative form. La estructura va a cambiar. Primero va a venir el verbo, el sujeto y el complemento. Y finalmente nuestro signo de interrogación. Entonces, seguimos esta estructura y dice que si nuestro sujeto es singular, va a ser el is. Y si nuestro sujeto es plural, va a ser el are, o se va a utilizar el are. Muy bien. Entonces, vamos. Y dice, types of accountants. Nuestro sujeto está en plural. Por lo tanto, dice que como verbo utilizamos el are. Decimos, are types of accountants important? Ahora, si mi sujeto es singular, liability, singular, por lo tanto, mi sujeto es, mi verbo es el is. ¿Por qué? Porque como el sujeto es singular, el verbo es is. Is liability part of accountant? Entonces, ¿qué estamos siguiendo? La misma estructura. Verbo, sujeto, complemento. Ahora, vamos a la segunda opción al segundo uso de pronombres personales. En el primer caso de uso de pronombres personales es la sustitución después de la siguiente oración. Por ejemplo, Mauricio is an architecture student. Mauricio es un estudiante de arquitectura. ¿No ve? Después de la siguiente oración, dice que yo no debo utilizar el nombre.
debo utilizar el pronombre que corresponde al nombre del sujeto de la primera oración. Este es el primer caso que utilizamos los pronombres personales o pronombres sujetos. Cuando sustituimos el nombre de la primera oración, que puede estar representado a través de un nombre propio, a través de un grupo de palabras o a través, bueno, ya saben que hay tres formas de representar un sujeto. Ahora vamos al segundo uso de estos pronombres personales. El segundo uso, chicos, es cuando nosotros seguimos sustituyendo los nombres con pronombres, pero ahora no a partir de una segunda oración, sino en respuestas. Siempre voy relacionando con el examen porque tomo en cuenta hago estas preguntas en el examen. Si en el examen yo les hago preguntas y ustedes deben responder, por ejemplo, ya sabemos cómo se hace una pregunta. Primero va el sujeto, primero va el verbo, luego va el sujeto, el complemento. Bien, ya has hecho la pregunta. Pero ahora tienen que responder. Cuando se responde se utiliza las palabras yes o no, ya sea positivo o negativo, siempre y cuando las preguntas sean generales, como en este caso. ¿Ya? Cuando son preguntas generales, cuando se responden con sí o con no. Es decir, ¿ustedes son estudiantes de arquitectura? Sí o no. Ya. Eso es general, nada más. Pero si yo les digo, ¿en qué semestre de la carrera están? Estamos en el 6º semestre. Eso ya es específico. Me están dando una información específica. No es que les digo, ¿en qué semestre de la carrera están? Sí, no me van a responder así, me van a dar una información específica. ¿Ya? Entonces, en este caso, estas son preguntas generales. ¿Por qué? Porque están empezando con el verbo y porque se responden con sí o con no. En inglés, con yes o con no. Inmediatamente después del yes o del no, deben utilizar la coma. ¿Ya? Y después de esto, ya no se utiliza el nombre del sujeto de la pregunta. Por ejemplo, types of accountants. No se utiliza el nombre de la pregunta. Se utiliza el pronombre. El pronombre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sustituyendo el nombre por el pronombre. Por eso es el segundo uso. El primer uso, sustituíamos el nombre por el pronombre, pero después de una segunda oración. Aquí seguimos sustituyendo, pero ya en respuestas. Si ustedes en la respuesta utilizan el mismo nombre, pues está incorrecto. Aunque se entienda, incorrecto. ¿Por qué? Porque no se utiliza nombre, se utiliza el pronombre que corresponde al nombre de la pregunta. Y por ende, en las negativas va a ser negativa, pues no they aren't, no they aren't. ¿Por qué aren't? Porque para el plural es aren't, es isn't. En el segundo caso decimos, is liability part of account? Yes, yes. En vez de liability utilizamos it. Si es singular y es it is, no podemos decir aquí yes, liability. No. ¿Por qué? Porque en las respuestas hemos dicho que no se utilizan en las respuestas los nombres de las preguntas, sino que se utiliza el pronombre que corresponde al nombre. Sustitución. Y la respuesta será con negación, no it isn't. No pueden decir no, la liability isn't. No. Bien, jóvenes, de esta manera debemos utilizar el verbo ser o estar como verbo, estoy reiterando, en sus formas
afirmativa, negativa e interrogativa y responder a las mismas de forma positiva o negativa siempre y cuando nos estemos refiriendo a preguntas generales. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta que tenga? Respondan, chicos. ¿Tienen preguntas? ¿Sí o no? Bueno, parece que no hay nadie en la clase. Voy a tener que terminarla, ¿no? No, licenciada, no hay preguntas. No hay dudas. Bueno, chicos, no les cuesta responder. Está bien, claro, continuemos. Si nadie responde, entonces, bueno, me voy a retirar de la clase, pues. ¿Ah? Por lo menos si responde uno, entonces yo sigo en mi clase con ese uno. Entonces, chicos, por favor, aprendamos a colaborar en la clase. ¿O quieren que trabajemos con cámaras abiertas? Si no, vamos a tener que hacer así, pues, ¿no? Algo hay que tomar nomás acciones. Hay que tomar nomás acciones. Si no hay preguntas, yo les voy a hacer ahora yo les voy a hacer una pregunta. Primeramente, primero, para que ustedes a través de esta explicación me digan, cualquiera, digamos aquí dice, asset account is important. ¿La estructura está correcta, sí o no? Asset account is important, es decir, la estructura, sujeto, verbo, complemento. ¿La estructura está correcta, chicos? Sí. Sí. Ya está. Basta con una respuesta. Sí. Asset account, sujeto. Verbo, is. Important, complemento. Bien. ¿Es el inglés? ¿Se entiende? Está correcto. Ahora, ¿ustedes entienden el mensaje cuando dice asset account is important? ¿Qué es asset account? A ver, vayan diccionario, ya tienen que estar hoy día con sus diccionarios. ¿Qué significa asset account en castellano? Ahí están con su diccionario, vamos, vamos. No voy a continuar si nadie me responde y nos quedamos ahí. La cuenta de activos es importante. Correcto. La cuenta de activos es importante. Ahora, otra palabra. Dice, the income. The income. ¿Qué significa income? Ingreso. Ingreso. Ya, muy bien. Ingreso. Ahora, mi pregunta va en ese sentido. La estructura como en este caso y como en este caso también está bien. Pero estas palabras, asset account, income, por decir, las cuentas de activos es importante. Ustedes son del área de la arquitectura. ¿Entienden el mensaje? ¿Qué será cuenta de activo, no? No entienden. ¿Por qué? Porque esta palabra es palabra técnica, que no es dentro de su área. Esta palabra se tendrá que utilizar para ¿para quién? Para un contador. Al igual que ingresos. Entonces, con este ejemplo, chicos, quiero que quede claro que
el uso, por ejemplo, del verbo ser o estar, para un contador, para un arquitecto, para un ingeniero, todo es el mismo. La estructura es la misma, la forma es la misma, la forma es la misma. ¿En qué va a variar? Va a variar en las palabras técnicas que se utilizan. Son estas palabras que le hacen técnico al inglés. En ese caso, en vez de usar asset accounts, yo tendré que utilizar aquí una palabra técnica de su área. ¿No es cierto? Una palabra técnica de su área que ya que me permita utilizar, que me permita entender, utilizar ya terminología, lenguaje de mi área. Ya no decir de asset accounts, account is important. ¿No? Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, ay, sí, pidiéndome que acepte las clases. ¿Qué hora es? Pues después de 1 hora están entrando. Ya, vamos a poner aquí, a ver, a ver, un sujeto en su área. Dimensions are important. Las dimensiones son importantes. Como es plural, yo le digo are. Pero si sí quiero seguir manteniendo el is, digo dimension. Como es singular, digo a dimension. Una dimensión es importante y sigo pues en mi complemento. Una dimensión es importante. Dimension is important in the construction. Ve. Ahí cambia mi oración. Una dimensión es importante en la construcción. La palabrita ya me ha cambiado. Ya me ha cambiado de área. Por lo tanto, ya me está dando un inglés técnico de acuerdo a un área. Esto, chicos, si uno no va reforzando en el tiempo, a través de ejemplos reales, se queda en el olvido. Con esto estoy segura que han reforzado qué es inglés general y qué es inglés técnico. ¿Qué es lo que les quiero indicar con este ejemplo? Que cuando les pido ejemplos a ustedes, un sujeto, y me decía alguien, un participante, an apple, una manzana. Entonces, una palabra que si bien está muy bien la parte de la estructura, del uso bien, ya en la parte técnica no le está dando su uso. ¿Ya? Entonces vayan repasando vocabulario desde lo más poquito que tenemos simple, vayan repasando para cada clase y utilizarlo. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a realizar el ejercicio del texto. Voy a hacer los grupos como les había dicho anteriormente. Si no hay más preguntas o si no hay no hay preguntas.